que inventar o qué nuevo movimiento llevar a cabo para que la gente se sienta bien. Aquí no se trata de hacerlo sentir bien a usted, se trata de traer la palabra del Señor y esta que es viva y eficaz nos va a guiar a toda verdad, ¿verdad que sí? Y cuando nos guía a toda verdad, pues nosotros nos sentimos bien porque estamos en el propósito de Dios, estamos cumpliendo su propósito, estamos siendo empoderados en su palabra y además de eso, hermano, lo más que el enemigo le molesta es que aunque pasen situaciones, nosotros permanecemos gozosos. La palabra de Dios, como dije, es viva. Esa palabra nos tenemos que mover en ella por fe. No podemos recibirla y simplemente decirle amén y decir, bueno, en su momento será. No, es que hay que recibirla y caminar en ella y caminar por fe. No estoy pidiendo que hagan cosas que están fuera de orden, pero sí cuando reciban la palabra, caminar en fe. ¿No te bien? Y vamos a orar porque este estudio que vamos a estar trayendo, yo quiero que participen ustedes también, va a ser, yo creo que no va a ser solamente hoy, va a ser las oportunidades que yo tenga, pues seguir hablando del tema. Y yo quiero hablar un poquito de nuestra identidad, ese es el tema que le voy a poner, nuestra identidad en Dios. Y esta es la serie que estamos hablando hace un ratito ya de la verdad o de la fe entendida, verdad presente, reino y gracia, que esas son palabras claves que han sido tan y tan maltratadas en los pasados o en el pasado que nos vacunaron en contra de eso. Usted sabe cuando usted es vacunado en contra de una enfermedad, porque cuando usted se acerca a personas que tienen esa enfermedad no se le pega a usted. Eso es vacunarse. Entonces, en la religiosidad, en la religión, me incluyo porque yo participé muchos años de eso, nos vacunaron, hermano, con en contra de diferentes aspectos de la palabra que son bíblicos, que son promesas para nosotros en la iglesia y que por muchos años estuvimos viviendo cojos, por decirlo así, en esas promesas. ¿Por qué? Porque alguien nos enseñó mal. ¿Me entienden? Entonces, dice la palabra que nuestro trabajo es desarraigar toda planta que el Padre no plantó, ¿no? Y presentar la semilla que es viva, que es buena, que es la semilla del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mire bien, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos muestres, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Señor, lo que tienes para nosotros en esta noche. Padre amado, te suplico en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda verdad, que tú nos guíes a toda justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, el domingo estuvimos pues haciendo también mención un poquito de que nosotros pues somos hijos, ¿no? Y como hijos tenemos derecho, tenemos honra. Estaba también hace unas semanas hablando del hijo pródigo, ese muchacho que malgastó, según estábamos leyendo la historia o la parábola, malgastó todo lo que tenía y cuando venimos a ver, cuando llega, el padre lo recibe, no solamente lo recibe, lo restaura, ¿no? Lo pone en su posición. Entonces, por generaciones, yo creo que toda la vida o por generaciones hay personas que se preguntan qué nosotros somos, quiénes nosotros somos o para qué estamos aquí, ¿no? Hay por ahí unos filósofos grandes que usted los puede buscar, que tal vez empiecen sus oraciones ser o no ser. Ustedes saben, todos esos filósofos buscando quiénes somos realmente, y de ahí, hermanos, miles y miles de personas de ahí han sacado no solamente diferentes tipos de filosofía, también creencias o doctrinas, buscando el porqué, buscando contestar las preguntas, hermanos, que a simple vista como que son fáciles de hacer, pero difíciles de contestar. Hay 6 preguntas clave, 6 preguntas universales. Ustedes saben cuáles son, ¿no? Esas preguntas son las que el ser humano se viene haciendo en todos los aspectos, tanto en lo secular como en lo ministerial, de toda la vida, en todas las generaciones, que es qué, cuándo, cómo, dónde, quién, por qué. Gracias. Esas preguntas son universales. Usted, cualquier
tipo de conversación o problema que usted vaya a resolver comienza con alguna de esas preguntas. O tiene alguna de esas preguntas en su contenido. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, hermano, sonaría, como dicen por ahí, sonaría jocoso si no fuera tan trágico que nosotros todavía, generaciones y cientos de años después, todavía no nos podemos poner de acuerdo en la contestación a ciertas preguntas, en contestación a ciertos dilemas de la vida, a ciertas áreas que nos tocan, yo creo que a todos nosotros, tales como la religión, tales como la vida. Bueno, sabemos que hay un Dios y ese Dios se llama Jehová, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el primero, el último, el Hijo, el Verbo, el Espíritu Santo, ¿no? Ese Dios, ese es nuestro Dios, sabemos que Él está porque la Biblia lo dice. Pero desde antes, hermano, el hombre estaba buscando, ¿quién es? Yo no sé si usted mira mucho astronomía, no estoy hablando del vocero cuando usted, o el periódico, cuando usted está buscando los astros para ver qué le deparan hoy. No, eso es astrología. Lo que estamos hablando de astronomía es cuando usted estudia o mira las estrellas, mira el cielo. Aquí no se nota mucho porque estamos llenos de luces artificiales, ¿no? De bombillas. Y eso, hermano, corta, pero existen billones incalculables de planetas y de galaxias. Y nosotros en esta galaxia nada más, yo creo que somos uno de los más pequeños. Y a Dios le plujo ponernos aquí. Y ahora yo le pregunto, comenzamos con la clase, ¿por qué le plujo ponernos aquí? ¿Vieron cómo esas 6 preguntas siempre van a salir? ¿Por qué a Dios le plujo ponernos aquí? ¿Qué vio en nosotros que nos mandó para acá? ¿Por qué razón? ¿Con qué motivo? ¿Quién tuvo la idea? ¿Y cuándo fue? Vieron que todas esas preguntas, si se las hago, no las podemos contestar, yo creo que todas a la vez. Entonces, note bien, a pesar que han pasado tantas generaciones, yo creo que nosotros tenemos algo que nos debemos dejar llevar por ello, que es la palabra del Señor. Esta es la guía de todo creyente, esta es la guía, el canon, donde nosotros vamos a contestar preguntas que son difíciles de entender, pero a la misma vez hay otras que nunca las vamos a contestar. Hay otras que nunca vamos a poder contestarle, y yo sé que hay pastores o ministros que dicen, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios esto y esto lo otro. Cuando llegue al cielo a lo mejor ni me acuerdo de todas esas preguntas que tengo hoy. Pues entonces vamos a utilizar la palabra que es práctica, que nos va a bendecir, que nos va a mover. Las que no entendamos todavía le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Entonces, en esta noche, la idea no es que nos creamos expertos en tal o cual tema, sino que seamos buenos representantes, como dice el apóstol Pablo, que miremos, tracemos la palabra, ¿no? Como es, y podamos llegar todos al entendimiento de la misma. Entonces, ¿qué dice la palabra en cuanto a quiénes somos y por qué estamos aquí? ¿Por dónde deberíamos comenzar entonces? Esto es una clase, no todos a la vez, porque si no empezamos a poner por el Génesis, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a buscarle entonces en el Génesis, porque yo hice una mención el domingo, donde estuvimos hablando de Génesis 1:26, donde el Señor tuvo un meeting, llevó a cabo una sesión extraordinaria con el alto ejecutivo del poder, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Dice que tuvieron una reunión. Cuando vamos al versículo 26, dijo entonces Dios, hagamos aquí al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas. Si usted lo busca en la NBLH, nueva versión o nueva Biblia de los hispanos, dice la palabra, si alguien la tiene por ahí, que tenga la electrónica, aquí un micrófono, para que vea cómo lo dice esta versión. Dice, y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo es que él dice? Dijo Dios, ¿quién es? El Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero me llama la atención que dice más adelante que ejerza, y estuvimos diciendo que el primer mandamiento real que el hombre
recibe antes de la caída fue ejercer dominio. Dice la palabra que el Señor nos hizo para ejercer, para tener dominio sobre todo lo que Él ya había creado. Si usted se fija, cuando usted lee la palabra, en Génesis, el Señor creó todo con el poder de la palabra. Y dice que lo vio y era bueno. Todo lo que Él creó lo hizo con el poder de la palabra. El Señor dijo que se hagan los animales tal y cuales, y cuando el Señor lo vio, vio que era bueno. Cuando único Él hace un alto y tiene este meeting consigo mismo, con la Trinidad o la Trinidad, es cuando va a ser al hombre. ¿Por qué? Porque vamos a cargar su imagen. Entonces, note bien, este es el libro de los comienzos de los tiempos. El libro de Génesis no es el principio de todo. En el principio el verbo era con Dios y el verbo, ¿en dónde está eso? Juan 1.1. Entonces ese es el principio de todo, Juan 1.1, pero aquí el Señor permite para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos evaluando, ¿no? Que es el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, el Señor lo hace a imagen y semejanza suya. Dije el domingo que me llama la atención porque utilicé el aspecto del teléfono, ¿no? De la imagen de Apple. Usted nunca va a encontrar un teléfono que lleve la imagen de fábrica, ¿no? Que usted no puede utilizarlo para lo que lo hicieron. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el teléfono antes de salir pasa por un montón de pruebas. Y dentro, aunque usted lo compre nuevo y usted empieza a ponerle su información, ya viene preparado para ejercer todo lo que usted necesita. ¿Me están siguiendo? Cuando usted lo compra, tal vez su información no está. Pero una vez usted empieza a usarlo, él empieza a responder. Y usted le mete información y él empieza a responder de acuerdo a la información, de acuerdo a los códigos que se le meten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ningún teléfono que vaya a salir, como estaba utilizando el ejemplo del domingo, puede salir, hermanos, corto de alguna función. Usted no va a conseguir un teléfono con esa imagen que no haga llamadas. Entonces, la imagen es importante, la imagen es importante. Si no, usted no se miraría al espejo cuando usted sale de la casa. Aunque hay gente que pareciera, ¿no? Que no se miran. Pero usted sabe que usted, antes de salir, usted se mira en el espejo. ¿Verdad que sí? Porque es importante la imagen. Eso es del diablo, eso es vanidad. No, eso es common sense, eso es sentido común. Usted va a salir peinadito, porque si no, usted le está dañando la imagen ¿a quién? Al Señor. Si usted es la imagen, según Génesis, usted es la imagen y la semejanza de Dios. Si usted sale todo tirado, como en ese aspecto hablando, por decir un ejemplo, ¿a quién usted representa? Estamos representando la imagen del Señor. Y no estoy poniendo doctrina de que usted tiene que salir vestido y toda esa cuestión. Lo que me estoy es explicando para que ustedes vean. Entonces, note bien. Adán en ese momento se preparó, se le codificó, se le hizo uno igual con un propósito. ¿Qué iba a hacer el hombre entonces de Dios? Un representante. Entonces, si el Señor nos creó a imagen y semejanza suya, era para que fuera un representante de lo que no se ve en la tierra que se ve. El Señor Jesús, cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre que me envió. Y él dice la palabra que es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán falló. Entonces, note bien, la palabra es clara. La palabra dice en 2 Corintios 5 que nosotros somos embajadores, somos representantes de Dios. Entonces, no podemos dejar pasar por alto eso, porque lo que el Señor comenzó en el Edén, en el huerto, Él lo va a terminar. El que está en Cristo es una continuidad. Estábamos diciendo el domingo que el que está en Cristo como que se reconecta al propósito de lo que Dios hizo. Entonces, note bien. Somos hechos a la imagen del Señor y hay un mandato divino.
Ya explicamos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y si nos hizo a su imagen y semejanza, dentro nuestro ha puesto la capacidad de nosotros poder parecernos a Él, de nosotros poder hacer las cosas, porque son atributos comunicables. Hay unos atributos incomunicables, hay unos atributos que usted nunca va a poder hacer. Usted no va a poder ser omnisciente, usted no va a poder ser omnipresente, pero usted sí puede amar. Usted puede sentir. Son atributos que se le ponen como atributos comunicables. Entonces, hay un mandato divino aquí. Aquí hay un mandato que el Señor, yo hice lo resalté cuando el hermano lo leyó. ¿Y cuál es el mandato ahí que el Señor da? Que ejerza dominio. Que ejerza dominio. Entonces, cuando usted busca la palabra del dominio, están hablando de señorial, dominar, tener dominio. Entonces, nosotros ya fuimos hechos con una predisposición a tener dominio. ¿Me están siguiendo? Pues entonces voy a preguntar. Y quiero que me conteste. Si nosotros tenemos una predisposición a tener dominio, ¿por qué somos dominados? Si el Señor ya nos puso, como la imagen aquí que yo les hice el domingo, todo lo que necesitamos para ejercer dominio, porque Él dice aquí que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Usted busca otra versión, creo que es la versión lenguaje o NTV, que dice y reinare el hombre. Okay. Si usted ejerce dominio, ¿qué es lo que se supone que suceda cuando usted ejerce dominio? Allá, por favor, el micrófono. Cuando Dios dijo que creó al hombre, le dio el señorío sobre la tierra, ¿verdad? Pero lo perdió al venir el pecado, ¿verdad? Al hacer lo contrario de lo que Dios le había dicho. Pero ahora con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el Señor también y tiene ese poder, tiene ese señorío. Y Él dijo que nos iba a dar poder, ¿verdad? Para tener dominio también sobre todas las cosas. Está en nosotros, porque leemos eso, pero no lo hacemos nuestro. O sea, dame un ejemplo. Si él lee de nuevo la oración que dice ahí, que ejerza dominio sobre qué? Sobre los peces. Sobre todo. Sobre todo. Sí, sobre todo. Ahí dice sobre los peces del mar, las aves. Ajá, ¿qué más? O sea, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En todo. En todo, o sea, en todo, ¿verdad? Él era el Señor. ¿De qué estamos hablando? De Adán. De Adán, ajá. Sí. Le dio el señorío, o sea, él era el que tenía el poder para reinar en la tierra. Amén. ¿Verdad? Y se le fue quitado por el pecado, ¿verdad? Por que Satanás lo confundió, lo engañó, ¿verdad? Pero ahora con la venida de Cristo, eso se ha recuperado. Lo que pasa es que nosotros no lo creemos. Lo leemos, lo hablamos, lo predicamos, pero no lo creemos, ¿verdad? Porque la palabra nos dice, o sea, que Él llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, ¿por qué no creemos eso? ¿Verdad? El mismo pecado que está en nosotros no nos deja creer esas cosas, aunque las sabemos, ¿verdad? A veces hasta de memoria no sabemos los versículos, pero el mismo pecado en nosotros no nos deja llegar a dar ese paso, ¿verdad? Y poder, sí, decir, machacarle la cabeza a la serpiente, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nos estamos alejando de eso que nos ha sido dado. Eso se llama duda. Sí. Dudar en uno mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Le puso una semilla de
Duda. Con que, espérate, que el Señor dijo que, entonces cuando uno duda de uno mismo, ahí es donde el enemigo toma ventaja. Pero muy Amén. bueno, muy buena explicación, porque de eso se trata lo que voy a estar hablando. Por acá. Es algo así como lo que está diciendo el hermano, pero yo lo veo como nos dejamos dominar porque no estamos cambiando nuestra forma de pensar. Estamos con una forma de pensar vieja y una vez venimos a los caminos de Cristo, pues tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. Y una vez que empezamos a caminar y a pensar que somos hijos y que de verdad pues tenemos dominio, pues yo creo que ahí empezamos de verdad a dominar, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, si no, Amén. no se Amén. pudiera. Dijiste algo muy importante. ¿Para qué el Señor, y tú también, para qué el Señor pone al hombre en el huerto? Voy a hacer una pregunta de escoges, A, B o C, para que ustedes piensen. ¿Para qué Dios pone al hombre en el huerto? A, para que lo adore. B, para que le cante. O C, para que ejerza dominio. ¿Cuál? Entonces, el Señor nos pone para ejercer dominio. Él nos da un reinado. Cuando tú lo buscas, creo que es en una de las versiones, si lo puedes buscar en la NTV o en la BLS, dice para que reinare. Entonces Dios le da al hombre un lugar que el hombre va a decidir qué se hace y cómo se hace. Ese lugar, esa posición, nadie la tenía. Voy contigo. Esa posición de jefe, nadie la tenía. Usted sabe la historia de José cuando viene Faraón y le dice, después de mí, tú eres el que manda. No, tú no vas a estar después de mí porque yo soy más que tú, pero después de mí tú eres el que vas a mandar. Adán estaba como el rey en este reinado que el Señor le dio en la tierra. Porque si se fija cuando dice reinado o que someta o que ejerza, él es el que va a tomar todas las decisiones de lo que se va a hacer ahí. Cómo se van a llevar a cabo, qué se va a llevar a cabo. El Señor le dijo, ponle nombre a las cosas. El Señor no vino y le dijo, ok, mira, ese lagartijo le vas a poner por nombre lagartijo. No, el Señor le dijo, ponle nombre. ¿Y qué fue lo que Adán hizo? Le puso nombre y dice que hasta hoy ese es el nombre que lleva. Entonces, dígame usted cómo él le puso nombre a los animales o los monstruos marinos que están por allá abajo. O las aves estas, los águilas que se meten a 20,000 pies de altura. ¿Ah? Él, obviamente, caminaba en otra esfera. Él tenía un cuerpo mucho más adelantado que el nuestro, ¿no? Y nosotros atrasamos con el pecado. Lo que les quiero decir es que el Señor lo puso para ejercer dominio. Voy contigo para entonces. ¿No lo encontraste? Amén. No, como estamos hablando de que por qué motivos de que en veces no ejercemos o nosotros como no ejercemos, yo pienso de que a lo mejor por falta de fe, por falta de no creer también, y yo creo que también, porque como usted dijo al inicio, me llamó mucha la atención que dijo vacunados, porque fuimos vacunados desde antes de llegar a los pies de Cristo. A mí me enseñaron, yo nunca sabía de que Dios era Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo eran tres en uno. O sea, yo estaba vacunado con el sentido de que son tres y a los tres los tengo que conocer de diferente manera. Hasta que volvemos nosotros a ser reconectados otra vez, porque honestamente sí nos desconectamos de Él. Y tenemos que volver a reconectarnos otra vez con nuevas doctrinas de llegar a conocerlo realmente a Él. Y no ejercemos eso por lo mismo, porque como digo yo, pero si antes también no me enseñaron eso, ahora sí, pero nos falta, como decían los hermanos, nos falta retener eso de que realmente la palabra lo dice. Mira, más que doctrina, porque ya uno llega a un punto que las doctrinas cansan, ¿verdad? En el sentido de que una cosa dicen uno, otros dicen otra. Lo mejor que podemos hacer, dice la palabra, es conoceréis la verdad y esta os libertará. Y eso es lo que intentamos. No intentamos meternos en doctrina de nadie, ni de hombre, ni de hermano, porque sí se han levantado muchas y no estoy diciendo que es malo. ¿Okay? No estoy diciendo que es malo, lo que estoy diciendo es que en este punto en mi vida lo que Dios me está llevando a hacer es que conozca primeramente lo que perdimos. ¿Quién éramos nosotros antes del pecado? Porque dije el domingo y después cuando estábamos hablando la pastora y yo, que el primer mandamiento, que eso fue una de las preguntas que me retaron el pensamiento, el primer mandamiento al hombre fue este que estamos hablando, someter, sujetar. El primer mandamiento del hombre caído, ¿cuál fue?
Amarás a tu Dios. ¿Por qué? Porque llevaban 430 años idolatrando a otros dioses. Entonces el Señor le tiene que decir, primer mandamiento, ¿quién es Dios? Perdón. Mira, mami, perdón. Me dolió a mí. Entonces, el Señor puso al hombre para que dominara. Note bien. Dice 1.26 en la NTV, hagamos a los seres humanos, no sé si están en esa versión allá, NTV, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios creó entonces a los seres humanos a su imagen los creó hombre y mujer. Luego los bendice y dicen sean fructíferos, multiplíquense. Entonces, hay algo que Cristo viene a hacer. Dice una de las partes que la mencioné el domingo y estoy mezclando porque dije cosas el domingo que las queremos enseñar por si hay preguntas. Este es el momento. Los domingos cuando se trae la palabra, se lleva la palabra, pero usted no puede levantar la mano. Pastor, no entendí eso, ¿me lo puede explicar? Ahora es el momento. ¿Está bien? Entonces, dijimos que entonces nosotros, el Señor dice la palabra, que el Señor a lo suyo vino y más los suyos no lo recibieron. Pero a lo suyo, a lo que Él vino a hacer, Él lo completó en la cruz. A lo que Él vino a hacer. Aunque su pueblo le dio la espalda. Y ahí entramos nosotros. Entonces, hay un mandato divino, que es que dominemos, que tengamos dominio. Mire lo que pasa en el Salmo 72. Me gusta este salmo porque la pastora está enseñando a los intercesores proféticos, y si tú te fijas esta oración, pastora, es bien linda, es profética, profundamente hablando, y no solo eso, que cuando uno la lee, vemos una construcción hermosa cuando usted la vea. Pero mire lo que, si me la pueden leer del 1 al 9 solamente, porque me quiero enfocar en el versículo 8. Esta es una oración que está haciendo David por su hijo Salomón. Amén. Si alguien la tiene, por favor. Sí, que la tenga. Aquí está el micrófono, por acá. ¿Del 1 al qué, pastor? El 1 al 9 solamente, pero me quiero enfocar en el 8, pero después lo leen en casita todo porque es muy lindo y al final cierra diciendo cuál es el propósito, ¿no? Salmo 72. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. ¿Sigo? Hasta el 8. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y que la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar. Que domine el rey de mar a mar. Y si usted se fija, esa oración, como David la construye o la hace, es una oración, hermano, donde está haciendo unas declaraciones, unos decretos proféticos bien lindos. Y eso es porque viene, bueno, para Salomón, ¿no? Se le conoce eso como la oración de Salomón. Entonces vemos cómo él está decretando y declarando algunas cosas que pareciera que él sabe algunas cositas diferentes, ¿no? Que como que él está en otro nivel. Y eso lo podemos ver cuando vemos el ejemplo cuando él se enfrenta a Goliat. Allí hubo un combate, allí hubo un encuentro entre cabezas federales, y eso lo podemos entender un poquito cuando dos ejércitos se unen en una pelea. Si matan a la cabeza, ¿qué pasa con todo el ejército? Se caen, se entregan, se disuelven. Entonces, miren, note esto para que usted vea. Dice, si usted lo busca, creo que en 2 Samuel 17, la historia cuando entonces él llega a ver los hermanos y escucha a este paladín que está saliendo a amenazar a los escuadrones. Entonces la pastora enseñó hace poco que él pregunta, ¿qué es lo que me voy a ganar?
hubo un interés que se despertó en él, pero no solo eso. Cuando él va a enfrentarse a Goliat, hay algo interesante que sucede. El hombre está representando el poder filisteo y él dice, mándeme uno, y él hace un decreto. Creo que estaba hablando la pastora de eso hoy o ayer. Hace un decreto para él y para los que están detrás de él. Cuando él hizo el decreto, él se está poniendo él en ese decreto, pero está metiendo a todo el pueblo, aunque unos que estén allí no estén de acuerdo con él. Entonces, mire esto. Cuando viene, él dice, el que gane, el otro hace su esclavo, ¿no? Cuando viene David no empezó la pelea cuando bajó al campo. David empezó la pelea desde antes. Y empezó a verlo y empezó a decretar quién es este incircunciso. Lo primero que empezó a ver en el mundo espiritual primeramente quién es esta persona delante del mundo espiritual, porque yo estoy seguro que David tuvo experiencias lindas donde pudo ver cosas de parte de Dios, ¿no? Para poder tener esa valentía, tomar el oso al león, como sea. Tuvo que tener una experiencia linda. Esa es mi opinión. Pero lo que les quiero decir es que entonces él viene a enfrentarse contra el cabecilla, la cabeza federal del ejército filisteo. Viene que lo mandan, no sé por qué ni lo mandaron, porque yo creo que se burlaron de él, muchos de ellos, aún al ponerle las ropas de Saúl. Pero él va y dice algo muy importante. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Quién es este incircunciso? Dice en una de las ocasiones, para retar al escuadrón del Dios Altísimo. Él se mete en unas áreas que son bien como que no se pueden entender en ese momento, pero cuando entonces estamos hablando de quiénes nosotros somos, qué se nos quitó, porque decía Elías con el hermano, que cuando fallamos, cuando entré en pecado, se nos quitó la posición que teníamos. Estábamos en posición de dominio y pasamos a ser dominados. Un ejemplo clásico. El Señor dice que dominemos los animales, pero hay animales que en este caso, vamos a ponerlo con las plantas. Tenemos que dominar las plantas, pero hay muchos casos que las plantas dominan al hombre. La nicotina, la droga, todo eso salen de las plantas. Entonces es poner el dominio sobre uno. Entonces, lo que se supone que tú domines, te viene a dominar a ti. Preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? Seguimos. Entonces tenemos un mandato. Entonces, este salmo que estábamos leyendo, él está hablando de eso mismo, de que tenga dominio. Entonces, que pueda ejercer ese dominio, no en una nación, no en un lugar, sino de mar a mar, que él pueda tener un dominio grande. Entonces, ahí dijimos ya lo que sucedió en 1 Samuel, que hubo una batalla bien grande. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es un embajador? Es la pregunta. Un representante. ¿Qué es lo que se supone que haga un embajador? Representar la nación, la parte gubernamental de esa nación. No la parte turística. La parte turística la hace el ciudadano. Como ciudadano, uno habla de lo turístico, pero cuando ya es un embajador, y vamos a ver algunas cositas que vi. Pero mire esto. El Señor, primeramente, cuando nosotros venimos a Cristo, por decirlo de una forma, cuando se nos retoma, ustedes saben que el hijo pródigo se le devolvió al final, ¿qué? Se le vistió, se le reconoce, ¿no? Como es de la familia, se le ponen las sandalias, se puede mover libremente por el reinado, donde vive. Y lo último, ¿qué fue lo que le pusieron? El anillo de autoridad, que él pueda hacer como él quiera, porque él es autoridad en ese lugar. Entonces, nosotros cuando regresamos a Cristo se nos devuelve la autoridad. Pero como dice André, tenemos que cambiar la mentalidad. Aún usted maldiciendo, usted tiene autoridad para hacerlo cuando viene a Cristo. Pero usted no quiere esa responsabilidad en su vida. Usted fácilmente, cuando viene al Señor, usted puede maldecir y usted ve cosas suceder.
Pero recuerde que de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a tener que dar cuentas al Señor. Que aunque nosotros tenemos un privilegio maravilloso de ser llamados hijos, ser ciudadanos de un reino maravilloso, ser embajadores, hermano, eso no quiere decir que tengamos responsabilidades fuertes que llevar a cabo, ¿no? La salvación nadie la puede comprar. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es gratis. Es más, usted no puede hacer nada por la salvación. Si usted quiere hacer algo por la salvación, lo echa a perder porque se queda corto. Si yo quiero añadirle algo a la salvación, me quedo corto, lo voy a echar a perder. Entonces, note bien, se nos hizo hijos, se nos hizo ciudadanos. Yo tengo unos pasajes que quiero después, si usted lo quiere apuntar, lo puede apuntar. Se nos hizo hijos, si pueden buscar Juan 1, 12 y 13, si me pueden buscar a alguien, Juan 1, capítulo 1, versículo 12, se nos hizo ciudadanos, que eso, si me lo pueden buscar en Hebreos 13, 14, y embajadores, que es 2 Corintios 5, 20, que esto estuvimos hablándolo hace unos minutos. ¿Quién tiene el primero? Primero, Juan 1, 12. Ustedes tienen Biblias electrónicas la mayoría. No se supone que se tarden tanto, ¿verdad? Sí. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Les dio potestad de qué? Pues somos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en su nombre? Amén. Ciudadanos, Hebreos 13, 14, lo pueden leer. Si lo tienen rapidito, el que lo tenga. Y 2 Corintios 5, 20. Porque no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Que no eres ciudadano, sino que tienes una ciudadanía que está por venir. No sé si alguien más quiere hacer un comentario antes de continuar. La última, embajadores, ¿quién la tiene? 2 Corintios 5, 20. Acá. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Aleluya. Y ahí es donde yo quiero hacer la mayor parte del estudio. Voy a terminar en unos 5 minutos, pero después en otra ocasión podemos seguir el estudio, ¿no? Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, cuando digo venimos porque es una forma humana de entenderlo, pero el que nos envió aún desde antes de la fundación del mundo, Él sabía el tiempo, la hora y el minuto. Por eso es que muchas veces cuando gente viene de tener una vida difícil, se le hace muy difícil entender que el Señor lo tenía en la mira desde hace tiempo. ¿Y cómo entonces me permitió pasar por tanto? No, es que como Él conoce el principio, el presente, el pasado y el futuro, Él sabe todas las cosas, Él lo que empieza, antes de empezarlo, lo termina. Entonces ya nosotros estábamos en el plan del Señor. No es como empezamos, sino como vamos a terminar. Mucha gente empieza bien, pero termina mal. Otros empiezan que usted dice, Dios mío, ten misericordia, y cuando terminan mejor. Y dice la palabra que en ese día vamos a tener sorpresas. Allá arriba, sorpresas. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con eso? Profundo. Se lo voy a decir, se lo voy a machucar, como dicen por ahí. Van a haber sorpresas. No hay mucho que buscar, sorpresas. Ahí pasó algo cuando en la cruz del Calvario se entregó la sangre inocente por usted y por mí. Hubo una transacción. Yo siempre he enseñado que hubo una transacción cósmica. Lo que significa es que aquí en la tierra se llevó a cabo algo físico, pero en lo invisible se estaba llevando algo mucho mayor, en la esfera invisible. Y hubieron, yo le puse ahí triple cambio. Hubo algo que sucedió que es triple. Y primero, que nos da a nosotros lo que el Señor ganó en la cruz. Son 3 aspectos diferentes de lo que voy a hablar. Primero, un cambio de posición. Estábamos todos
éramos reos de muerte. Pero al venir a Cristo, ahora tenemos vida. Amén. ¿Verdad que sí? Hubo un cambio de posición. Fuimos perdonados, fuimos redimidos, perdonados, rescatados y libertados de las tinieblas. Segundo, un cambio de identidad. Se nos hace pertenecientes a una familia real. La familia del cielo, hermano. Si acabamos de decir que todo aquel que cree en el Hijo tiene la potestad de ser llamado hijo, pues entonces yo soy hijo. ¿Verdad que sí? Somos hijos. Nos hace pertenecientes a una familia que tenemos derechos y honores como hijos. Usted adopta un hijo legalmente y una vez usted lo adopta legalmente, el juez le dice, ahora este niño, aunque no lleva tu sangre, tiene los mismos honores y los mismos privilegios que los otros tuyos que tienen sangre. ¿Por qué? Porque fue un estatus legal. ¿Amén? Comentarios hasta aquí. Seguimos. Okay. El tercer aspecto que yo pude ver es un cambio de función. Pasamos a ser representantes legales de Cristo, embajadores del gobierno de Dios invisible en esta esfera visible. ¿Cómo el mundo va a conocer lo primero que el Señor dijo cuando vino? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué fue lo que él hizo de ahí en adelante? Mostrar el reino. Hablar del reino. Mire, hermano, yo estaba buscando ahorita, y si usted lo busca en su Biblia electrónica, usted busca la palabra reino, en el Nuevo Testamento aparece más de 400 veces. Y casi todas en rojo. Cristo habló más del reino que de otra cosa. El Señor Jesús cuando vino, lo primero que dijo fue arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que se perdió en el Edén, se le va a regresar. El reino de los cielos, lo que está diciendo el Señor, que se ha acercado, que ahora hay una conexión directa. Ya no es por sombra. Ya no va a ser como que, como por sombra, que si lo vemos por alguna... No, ahora va a ser directamente. Estamos viendo el reino de los cielos manifestado. El Señor dijo. Ahora les pregunto, ¿cómo es el reino de los cielos? Si cae un alfiler, ¿cuántos son embajadores del Señor? ¿Quién me puede explicar entonces qué es el reino el gubernamental de los cielos? Porque si somos embajadores tenemos que conocer por lo menos un aspecto gubernamental del reino. Uno facilito, para poder entrar tiene que pasar por la puerta. Ya no hay otra. El rey estableció de que para poder entrar al reino tiene que ser por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Entonces, si usted está caminando y usted está siendo representante del reino de los cielos y le dice, mira, pasa por ahí porque por ahí están ofreciendo la salvación. O sí, ¿quién la está ofreciendo? No, por ahí le pusieron nombre por ahí de mujer o algo y usted, pues vamos para allá. No. Usted como embajador del cielo, usted le dice que no hay otro nombre dado a los hombres que en el que el hombre pueda ser salvo. Jesucristo es el único. Entonces usted como embajador va a empezar a mostrar cuál era la oración, o cuál fue, o debo decir, cuál es la oración modelo que el Señor nos enseñó a orar, porque se la hizo a los discípulos, pero a mí también nos enseñó. Padre nuestro. ¿Qué es lo que dice? ¿Que estás dónde? En los cielos. Continúa. Sea tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que tu reino sea manifestado en la tierra. ¿Y quién lo va a manifestar si el reino de él es invisible? Cuando el Señor se paró frente a Pilato, ¿qué le dijo? Mi reino no es de este mundo. ¿Y quién va a mostrar el reino de los cielos? Los embajadores de Cristo. Preguntas.
Ajá. El martes. En Colosenses 2:14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros, dice, eso me llama mucho la atención por lo que usted empezó a decir al principio, que cómo vamos a representar nosotros el reino de Dios si no ni siquiera hemos entendido que eso ya se canceló, que todas las maldiciones se cancelaron a través del sacrificio del Señor. Entonces, eso me estaba haciendo ahorita, dándome vueltas aquí en la mente, porque la pastora nos estaba enseñando el martes cómo poder uno, ¿verdad?, cancelar todos esos decretos que nos han, quizá tal vez nosotros no tenemos como, quizá no fuimos partícipes conscientes, sino que por alguien más fue que nos vino una maldición o lo que sea. Entonces, a través uno de saber lo que la palabra dice, uno puede cancelar los decretos en contra de nosotros. Entonces, yo creo que así como usted decía, ¿cómo vamos a representar nosotros al Señor si todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que han qué decretos están en contra de nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a poder representar nosotros? Por ejemplo, si nosotros tenemos un decreto de maldición en nuestra vida de escasez, ¿cómo nosotros vamos a ir a hablarle a la gente ya que el Señor provee? Si no hemos entendido esto, que habiendo Él cancelado todo el documento, dice Él, a través del sacrificio. Si nosotros, por ejemplo, una maldición de enfermedad, si nosotros siempre vivimos enfermos y no es que eso sea, o sea, no sé, yo creo que sí entienden lo que estoy diciendo. O sea, hay una cosa que hay, por ejemplo, en mi familia, tienen eso ellos, que como que les acarrea esa línea de enfermedad que ni nadie sabe que tienen. Entonces, pero no han entendido que si ya los médicos si los mismos médicos dicen no sé, no sabemos, no hay nada, entonces hay algo que ellos no han entendido que es esto, que es que hay decretos en la vida de ellos que tienen que romper, pero si no lo conocen, ¿cómo entonces van a poder dar testimonio de eso? Eso, la pastora, yo no sé si oró al final no sé si hizo la oración, pero me fui yo con eso y digo yo, o sea, ¿con cuántas maldiciones uno acarrea? Si uno no conoce que el Señor ya los canceló, pero nosotros todavía los tenemos, y como todo usted lo estaba diciendo, es espiritual, quizá no se ve aquí, pero en lo espiritual tenemos que cancelar todo eso. Entonces eso me llama mucho la atención. Dije hace un rato que David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué Goliat hizo? Tiró un decreto de que dijo, si uno de ustedes me gana a mí, todos vamos a ser esclavos suyos. Y había gente ahí, yo tan seguro, que decían, este Goliat más vale que pelee bien, pero yo no quiero ser esclavo de esta gente. Vinimos a pelear contra ellos, no, y vamos a salir esclavos de ellos. Oye, y le metió un decreto y los maldijo. ¿Me entienden? Porque tenemos poder. Hija, por allá. Es traerlo del cielo aquí en la tierra. Amén. Cuando usted estaba hablando de dominar, me recordaba de cuando Daniel estuvo en el pozo de los leones, que no se lo comieron. Uh-huh. Y también me recordaba de Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en el fuego y que no los pudo tocar el fuego. Y es dominar todo eso. Y cuando Jesús caminó sobre las aguas, que también, o sea, es algo que nosotros, pensándolo así, no lo íbamos a poder hacer, pero we can do it. Amén. And mostrando al reino, haciendo lo que Él hizo, que iba liberando a las personas, iba dando sanidad. Right? Amén. Yeah. Entonces, el parte del reino son los milagros, las sanidades, lo que se muestra, ¿no? Si me regalan 5 minutitos, solamente voy a leer lo que es la definición de un embajador y cerramos, entonces más adelante terminamos, ¿ok? Mire, la definición de un embajador es un agente designado por un país, nación o reino para que lo represente. Este embajador diplomático va a ser representante no del presidente electo por un partido político, sino de la autoridad máxima que esté en ese momento ejerciendo dentro de un gobierno, reino o nación. ¿Okay? El embajador no se va con partidos políticos. Él no es rojo o azul. El embajador va en nombre de un gobierno y su autoridad máxima es el que esté sentado en la silla de autoridad. No importa. Y mire esto, mire que segundo, él lleva a cabo sus funciones fuera de su tierra natal. Él no las
el embajador no está aquí. Aquí hay embajadores de otros países. Pero un embajador de los Estados Unidos, por ejemplo, en donde estamos, ¿dónde va a abrir una embajada? ¿En los Estados Unidos? No. La abre allá en Irak o en otra cosa. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Y nosotros estamos aquí abajo y estamos mostrando lo del cielo aquí al hombre. Pero muchas veces nosotros ni entendemos de qué se trata el cielo. Entonces tenemos que, hermano, empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos dé, que nos active todas estas cositas que ya están en nosotros, que es cuestión de que la palabra las active. Hay una semilla que solo con una palabra específica, cuando llega a ella, se va a activar. ¿Ok? Y esas palabras, esos códigos vienen del reino. Entonces, segundo, es un representante diplomático porque ejerce diplomacia. Eso es la definición. Dije que nosotros somos embajadores del reino. Este hombre es empoderado por la autoridad máxima. No solamente es empoderado, lo capacitan para ejercer su cargo. Lo empoderan. No solamente le enseñan quién es, qué es lo que él va a hacer, sino que también le dan poder. El embajador firma tratados de paz. Usted va a ver que el embajador estaba investigando un poquito y muchas veces lo cuida un poquito más que el presidente. El embajador va a alguna nación y puede firmar un decreto de paz o puede empezar una guerra. Porque él va representando no al presidente. ¿A quién va representando? ¿A quién? A la nación completa. Y si ese embajador llega a un lugar y le pasa algo, se metieron con la nación completa. Y si ese embajador va y dice, ok, vamos a firmar la paz. Firmamos la paz. Pero si ese embajador dice, no, aquí no hay oportunidad, vamos a cerrar la embajada, vámonos que aquí se van a meter, hay guerra. Nosotros somos embajadores diplomáticos llamados a llevar la paz entre quién. ¿Entre quién? Si éramos enemigos de Dios, hay mucha gente que son enemigos de Dios porque no han venido a Cristo. Necesitamos llevar el evangelio de las buenas nuevas que hace aquel que era enemigo de Dios, lo convierte en hijo, le da ese decreto de paz. Hermano, es traer eso, la paz entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios. ¿Me estoy dando a entender? Aleluya. Por aquí 2 manos, allá y acá. Y en lo que llega rapidito, y para que tú des tu rapidito. Y solamente va a hablar lo que el gobierno, la autoridad máxima diga. No va a estar dando opiniones personales. Escuche bien, estoy contigo y con ella. El embajador no da opiniones personales. El embajador no puede decir, bueno, mi opinión es que los chinos están haciendo mal, pero si se portan bien, le vamos a quitar el embargo. No, eso es una opinión, eso es traición. El embajador, aunque tal vez no lo entienda, pero para eso lo preparan. Dice, no, la nación mía se para firme en esto. Si no, no hay trato. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer entonces? Porque necesitamos que bajen tal y tal cosa. La nación de los Estados Unidos dice que ustedes tienen que hacer esto, si no, nosotros no vamos a movernos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está, no tentarás a tu Dios. ¿Me entienden? Tenemos que entonces ser representantes, pero solo hablar las cosas de reino. El testimonio, y esta es la constitución del cielo, por hablar en términos legales, ya que estamos hablando, ¿no? Términos legales. Aquí el Señor no está buscando que usted sea perfecto, porque Él sabe que nosotros no podemos ser perfectos hasta que seamos transformados. Pero aquí hay una constitución, la constitución que nosotros somos embajadores, que representamos el reino de los cielos. Busque, haga la tarea, busque para que usted vea cuántas veces Jesús habló de reino, cuántas veces habló de tal vez religión o de doctrina, de dogma. Él habló más de reino. Entonces, esta es la constitución que nos guía. Amén.
de qué se trata, para dónde, qué es lo que el Señor quiere. Aquí está todo lo que el Señor puso para que nosotros nos dejemos llevar y estemos claros en lo que tenemos que hacer. Amén. Hijita, para cerrar. Con lo que usted estaba Gracias, diciendo, mijo. porque para el mundo es lo que era, lo que uno cree. Entonces, si nosotros llevamos la paz, llevamos palabra y con eso traemos lo del cielo aquí a la tierra, yo estaba mirando que también estaban planeando, con Jesús resucitó a Lázaro, Ujú. estaban planeando matar a Lázaro, A Lázaro. por culpa de él, Ya. que decía, o sea, dice la palabra que por culpa de él muchos creyeron y dejaron de seguir a los sacerdotes porque se habían vuelto seguidores de Jesús. Entonces, la persona misma que va a creer en la palabra y va a recibir su milagro, esa persona misma, muchos más van a poder ver lo que está pasando. Entonces, así vamos a poder llevar la paz. Ahí dijeron algo, voy a cerrar con esto. Si me pueden buscar Juan 8, 28 y 29. Dos cositas y cerramos. Ya, dije 5 minutitos, pero me regalan 2 más. Mire, por eso dice la palabra que el que pide, de acuerdo a la voluntad del Señor, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero es cuando tú entiendes tu posición dentro de este reino maravilloso del Señor. Cuando tú sabes que tú tienes poder, dice la palabra, no lo digo yo, dice que el poder de la vida y la muerte están en la boca. Si ya el Señor, dijo ahorita el hermano, que ya el Señor en la cruz desde antes dice que por su llaga nosotros somos sanos, ¿qué va a pasar en el mundo físico que no puede ver lo que en el mundo espiritual ya se llevó a cabo? Que es la sanidad. Entonces viene el Señor y dice, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas. Gracias porque la oración es la comunicación, porque ustedes saben que el embajador tiene que tener el teléfono rojo todo el tiempo, una comunicación constante con su autoridad máxima, una comunicación abierta. Presidente, esta gente aquí no me están haciendo caso, ¿qué vamos a hacer? El presidente le dice, dile que si no lo hacen, nos vamos a ir y vamos a meterle y va con una autoridad. Pero eso es a través de la comunicación. La oración es nuestra comunicación con el Padre. Vamos al Padre con la autoridad que Él nos da. Nosotros vamos al mundo espiritual y hacemos cosas que pasen en el mundo físico. Lo que no se ve se va a manifestar legalmente a través del vehículo legal en lo físico. Me di a entenderlo, los perdí. Lo que sucede en el mundo espiritual, si entra sin ninguna, por eso es que los demonios son ilegales, porque entran sin ningún tipo de apertura legal. Pero como usted es de reino, usted le está diciendo, porque dijo el hermano cuando el Señor lo puso en la tierra a Adán, ¿qué le dijo? Domina sobre todo. Tú eres el que vas a tener el reinado. Yo no voy a hacer nada. Le dijo, ponle nombre. Pero él se juntaba con Dios todas las tardes. Todas las tardes él se iba al meeting con el Señor y caminaban juntos. Y me imagino que el Señor le dice, cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Bueno, le puse nombre a aquellos animales, pero oye, qué cosa grande te inventaste ahí. O sea, cosas así por decirlo para que me entiendan. Pero él tenía una relación con el Señor. El Señor entonces le dice, ¿qué va a hacer mañana? No, mañana voy a ejercer lo mío sobre las aves esas que están por allá arriba. Entonces el Señor le dio esa autoridad al hombre. Entonces cuando nosotros entendemos que nosotros se nos ha devuelto esa autoridad en el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos que en el mundo espiritual ya se llevó a cabo, venimos al mundo físico con lo que sabemos del mundo espiritual y lo traemos al mundo físico. Entonces él le puede decirle, entonces Lázaro, sal, que Jesús solo tenía la comunicación, quería hacer lo que hacía el Padre y agradarlo. Aquí también, y cerramos acá. Yo tengo entendido de que en cada país hay una embajada, y obviamente pues el embajador, como usted dice, y nosotros somos ciudadanos y nosotros somos los embajadores, somos ciudadanos de allá del reino. Entonces eso quiere decir de que también podemos ser nuestro hogar o nuestra casa una embajada en donde lo de afuera o en el mundo espiritual, todo lo contrario, no tiene jurisdicción en mi casa.
Entonces, muchas veces también se nos olvida eso, porque tengo entendido que en la embajada es como un pedacito de un país adentro Amén. del país. Entonces, entonces quiere decir que mi casa, mi hogar, mi familia, somos embajadores y tenemos nuestra embajada en nuestra casa. En nuestra casa y donde quiera que nos paremos. Amén. ¿Ok? Donde quiera que usted va, se constituye un lugar, lo dije el otro día, un lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí llegó el hijo de papá. Y no porque uno quiere ser arrogantes. Amén. Léanse en esos 2 versículos para cerrar, por favor, para ya irnos. Jesús, como estaba diciendo la hermana, somos representantes, no emitimos opiniones personales, sino la que dice la palabra. Y Jesús siempre tenía una comunicación constante, la oración con el Padre. Lee Juan 8, 28 y 29 y ya para irnos. Amén. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, Que no hace nada, ¿por qué? por la cuenta del mismo, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Aleluya. Pero qué lindo. Él sabe solamente lo que el Padre le dice. Las opiniones podemos dejarlo a un lado. Diácono, ¿sí? Y después terminamos la otra parte, nos quedamos, pero... Que nosotros fuimos nombrados embajadores cuando Cristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ahí fue cuando fuimos nombrados embajadores, pero él ya, cuando les dijo a los discípulos, ¿verdad? Esto, él ya los había instruido en lo que usted estaba haciendo una comparación de la Biblia con un... Constitución. Sí, con una constitución, ¿no? O sea, él ya les había instruido lo que tenían que hacer. Y así somos nosotros. O sea, nosotros por eso es que estudiamos la palabra para poder llevarla a otros, ¿verdad? O sea, para poder saber qué es lo que usted está diciendo, qué es el reino, ¿verdad? Porque si no leemos no vamos a poder, no somos embajadores todavía, o sea, si no sabemos qué es lo que hay ahí en ese libro. Por lo menos saber de que nosotros somos hijos, de que nosotros tenemos ciudadanía en el cielo y que nosotros somos embajadores de un reino maravilloso, que es el reino de Jesucristo. Y para cualquier pregunta yo no opino, si no digo lo que dice la palabra. Y si no, para eso está la concordancia. Si quiere saber un tema, usted va a la concordancia, qué dice el Señor sobre el aborto, sobre esto, lo otro. Entonces ahí usted sabe y tiene una postura.